Bueno, y continuamos a esta hora en un café con Shea Bertoni, que les habla con todo el periodismo internacional de salud. Gracias por acompañarnos. Esto es Ranking 100.7 FM, donde somos la mejor combinación, y Boom Radio, que es la radio de los venezolanos unidos por el mundo. Vamos a seguir revisando las informaciones y, por supuesto, gracias por estar en contacto con nosotros a través de las redes un café con Shea, Shea Bertoni, mi cuenta oficial. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. También en YouTube, que les sigo comentando, estoy buscando asistentes, productores, pasantes que quieran ayudarme a llevar adelante ese canal de YouTube, que sé que va a ser una, una puerta o una ventana al mundo de la información y que todos me han pedido, pero que me cuesta mucho seguir sola. Y ahorita de una vez les pido que sigan al médico con quien vamos a estar conversando en estos próximos minutos, @Ale Crespo F. El doctor Alejandro Crespo es médico cirujano, es pediatra, es poricultor, es presidente de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría en el renglón de Aragua, ¿no, doctor? Sí, sí. Bienvenido a un café con Chía. Qué gusto saludarlo. Qué honor poderlo tener con nosotros. Por cierto, doctor, recientemente Aragua, Valencia también, ¿no? Desde el punto de vista de pediatría y poricultura, se unieron para apoyar a quien para mí es mi maestro, mi mentor, eh, no sé, mi todo, el doctor Uniades Urbina, que nos necesita en estos momentos, y ustedes han sido solidarios. Sí, sí, hicimos recientemente una actividad académica en beneficio del doctor Urbina Urbina Benigna, también para mí una de esas personas por las cuales yo estoy en la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría hoy en Aragua. Y la idea es, bueno, como él estuvo enfermo recientemente, gravemente, hubo que operarlo un par de oportunidades, pues ayudarlo a su recuperación de salud, porque la gente cree que, bueno, que los médicos no nos pasa, no nos enfermamos, y sí nos pasa. Y no solo eso, nos afecta Claro. también la crisis, que, bueno, enfermarse y dejar de trabajar hace que uno pues, le cueste más el resto de las cosas. Y bueno, solidarios como somos los Ya la pediatras en crisis les Venezuela. afecta, claro, pues les afecta porque además, sin duda alguna, y sabemos cómo está todo el sistema económico y lo difícil que les es a nuestros médicos, pero si encima se enferman y no pueden seguir trabajando. Y además de eso, tenemos la situación médica de salud como está, pues que creo que aquí estaríamos hablando horas. Gracias de verdad por esa solidaridad. Hablando de solidaridad y de información, porque en medicina la información da la prevención, doctor, y usted eh, bien lo sabe. Sarampión, que uno diría, ay caramba, pero te quedaste 30 años atrás. No, cuidado, el sarampión es presente y hoy tenemos el mayor riesgo de brotes de estas enfermedades prevenibles por vacuna. El doctor Unidades ha sido constante estos últimos años en hablarlo, en decirlo. Pues ahora, doctor Alejandro, tenemos que poner el punto. Lamentablemente tenemos muy baja cobertura de vacunación y tenemos brotes de sarampión. ¿Cómo estamos en América y qué es lo que podemos y debemos hacer? bueno, en Venezuela no nos quedamos hace 30 años, porque recientemente entre el 2017 y 2019 tuvimos sarampión en el país. Hubo más de 7.000 casos en esos 3 años y a 80 muertes, casi todas en niños menores de 5 años, por una enfermedad que se previene con vacunas, que no debería enfermarse nadie. De hecho, en el 2016 se declaró la región de las Américas, o sea, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, libre de sarampión. Y al año siguiente empezó una epidemia principalmente en Venezuela y Brasil de casos de sarampión, que terminó con el 93% de los casos de América venían de Venezuela y de Brasil. En Venezuela 7.000 casos, que es muchísimo, y 80 muertes, que además otra cosa, la cantidad de niños que se mueren respecto a los que se enferman en Venezuela fue 11 veces más alto de lo esperado. Entonces probablemente hubo más casos que no fueron reportados adecuadamente. Actualmente, la Organización Panamericana de la Salud hizo una alerta epidemiológica ahorita el 8 de febrero, porque estamos, como tú decías, en el momento con más riesgo para brotes o epidemias por enfermedades prevenibles por vacunas. Y esto está sucediendo porque las coberturas de vacunas están muy bajas en Venezuela y en el mundo. Entonces, en todo el mundo ha habido casos de sarampión recientemente, en este año 2022. En América el año pasado hubo 180 casos, bastante más de 180. Y eso ha hecho pues que se prendan las alarmas, porque no solo esto, Claro. sino que hay muy poca cobertura de las vacunas. Lo ideal es que el 95% de los niños y adultos estén vacunados contra esto. En Venezuela, la primera dosis de sarampión, rubiola y parotiditis, que es la vacuna que previene esta enfermedad, la tienen apenas 68% de los niños, según el último reporte de UNICEF. Deberíamos tener 85 y tenemos 68. O sea, estamos bastante lejos.
Y el año previo tuvimos 76% de cobertura, o sea, disminuyó la cobertura respecto al año anterior. Y si uno saca la cuenta de la segunda dosis, que debe ocurrir entre los 18 y los 24 meses en Venezuela, pues la tienen apenas el 37% de los niños. Solo Apenas. un tercio de los niños, apenas un tercio de los niños está vacunado con la segunda dosis y dos tercios con la segunda. Eso está muy mal, porque esto es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad. O sea, una persona enferma con sarampión puede enfermar a 17 o 19 personas más. Y si usted no tiene vacuna, el 90% de la gente que no está vacunada se va a enfermar si tiene cerca una gente Por enferma de cierto, y sarampión. permítame Entonces, atajarlo, doctor Alejandro, si antes de entrar en el por qué está ocurriendo esta baja de la vacunación y por qué estos porcentajes que definitivamente alarman, ¿no? Ante otra vez este virus como alerta, como vivo en nuestro alrededor. Yo creo que sería bueno explicarles el sarampión, cuál es su origen y dónde se encuentra el virus, por qué está otra vez propagándose de esa manera y de qué manera podemos darnos cuenta que es sarampión lo que está ocurriendo, ¿no? Los síntomas del sarampión para entender y diferenciar con el resto de los virus. claro, el sarampión es una enfermedad exantemática, se parece mucho, quizás la gente se acuerda de la lechina, ¿no? Que da fiebre, se ponen los niños con unos punticos rojos, da escalofrío, la gente suda, se enferman sobre todo los niños, principalmente menores de 5 años, y se transmite, así como hemos hablado durante todos estos años de COVID, a través de las gotitas de saliva, cuando la Sí. gente habla, estornuda, canta, la gota de saliva sale por la boca y entra en las mucosas de la siguiente persona y se transmite con mucha facilidad. Y como yo se le decía, tiene el R sub 0 o el índice básico de transmisión más alto de todas las enfermedades. O sea, una persona puede enfermar a 17, 18, incluso 19 más, sobre todo si las otras no están vacunadas. ¿Y por qué resurgió o reemergió esta enfermedad? Porque precisamente no todo el mundo está vacunado. Lo ideal es que mucha gente esté vacunada y por eso esta enfermedad estaba controlada en prácticamente todo el mundo. Yo te decía que en el 2016 se declaró la región de las Américas libre de la enfermedad. Libre. Nadie la tenía en el continente americano. Pero bueno, uno de los grandes problemas es que el resto de las regiones del mundo no lo habían logrado. En África, en Asia, en Europa todavía había casos de sarampión. Y con la reapertura de las fronteras, pues después que el COVID-19 se empezó a controlar un poco, pues empezaron a viajar personas a nuestro continente enfermas con sarampión, sin saberlo, por supuesto. Y como están pocos vacunados, estamos no suficientemente vacunados, se transmite, como te digo, con mucha facilidad. Es una enfermedad que es una fiebre muy alta, muy seguida, con unas lesiones en la piel y tiende a afectar principalmente en niños menores de 5 años y se transmite, como te decía, por las gotitas de Tiene saliva. también Entonces no lo es de los ojos difícil enrojecidos, ¿no, enfermar. doctor? Y el Tiene sí, lloriqueo, inyección conjuntival, eso, los ojos se el ponen rojos. mosquiteo. No, de los típicos signos de gripe al principio, ¿no? La gente tiene mosquitos por la nariz, los ojos un poco rojos, como inyectados de la inyección conjuntival, así como si lo hubiesen golpeado, hubiesen llorado mucho. Empieza a dar fiebre, empiezan a salir unas lesiones en la piel y mucha gente termina pues por la fiebre deshidratada y ese es el mayor de los problemas en los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años. Entonces, esta enfermedad que se transmite fácilmente y se previene con vacunas, estamos en el momento más fácil de que haya brotes en el continente americano en los últimos 30 años, porque las coberturas de vacunas están más bajas que nunca ¿Por antes. qué esta Entonces, baja definitivamente cobertura, doctor debemos. Alejandro? ¿Por qué la baja No, cobertura? ¿Qué hay podemos varias, hacer nosotros desde los hogares? hay varias cosas. En principio, lo que está pasando en el mundo es que por la epidemia de COVID-19, a la gente le dio miedo ir a los ambulatorios, a los hospitales, a los centros de salud y vacunarse y vacunar a su chamo. Entonces, por ahí cayó a nivel mundial. Pero en Venezuela, particularmente desde el año 2017, Venezuela no le paga el Sí. Fondo Rotatorio de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y pues eso ha hecho que la inversión sea poca, la cantidad de vacunas disponibles es menor y la cantidad de chamos vacunados, por supuesto, es menos. El Fondo Rotatorio de la Perdone, doctor, ajá. Había perdido OPS, su audio, pero creo que ya me regresó. ya lo Estamos en remé. vivo directo para aquellos que nos sintonizan en este momento con el doctor Alejandro a propósito de este tema del sarampión. El doctor Alejandro es pediatra, es poricultor y presidente de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría Aragua. El doctor Alejandro Crespo, médico cirujano también, por cierto, con nosotros hablando del sarampión no solo en Venezuela, en las Américas, ¿no? Y ya para finalizar estos minutos, doctor, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Por qué esa baja incidencia habíamos dejado la pregunta, ya retomando un poco el audio que se nos fue por unos segundos, doctor? Sí, le decía que en el mundo, por la pandemia de COVID-19, la gente le daba miedo ir a los hospitales y a los centros de salud a vacunarse, y eso ha hecho que hayan caído las coberturas a nivel mundial. Venezuela tiene una causa particular, que es que desde el año 2017 no le paga el fondo rotatorio de la OPS, entonces no, al no tener la disponibilidad de vacunas, pues los muchachos no se la ponen,
y difícilmente estén las coberturas altas. También estamos en el peor momento de inversión en vacunas en los últimos 30 años. O sea, Venezuela venía de invertir una cantidad de dinero y hoy invierte menos del 5% de eso en vacunas. Por supuesto, si no compras vacunas, no se las pones a los niños, la cobertura es muy baja. Y pues eso ha hecho que la cobertura, como yo te decía, es 2/3 de la primera dosis, 1/3 de los niños tienen la segunda dosis, cuando lo ideal es que 85 a 95% tengan la vacuna. Lo ideal con una vacuna, perdón, con una enfermedad tan fácil de transmitir como esta, es 95%. Estamos en 68, muy lejos de eso. ¿Qué Claro, estamos podemos hablando hacer? de Pues que la lo primero, vacuna está en privado, que muchas está en familias se les público, pero dificulta, también pero está yo en les... privado. Claro, En el sector público debería estar disponible. Uno de los mayores problemas con el sector público pero es el que la problema vacuna es ese, aquí que no está en lo público, ¿no? no está disponible. Por Y eso, bueno, tiene un costo en el sector privado que no todo el mundo lo puede pagar, es por alrededor eso, de 10 veces el salario de un maestro, por ejemplo. por eso. Entonces, si usted como maestro tiene un hijo y lo tiene que llevar a vacunar en público, la vacuna no está y un mes de salario no le cubre sino una décima parte del costo de la vacuna en el privado, pues es más complicado. Difícil, muy Yo difícil. le decía que, bueno, ¿qué podemos hacer? No Porque podemos siempre hay hacer. que tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Sí, Lo primero, cosas como esta, conversar al respecto para que la gente esté consciente y diga, bueno, ya la epidemia no está tan arreciando como estuvo antes, entonces la gente sí, puede perder el miedo de ir a los ambulatorios, ir a consultar al pediatra en el sector público o privado para revisar la tarjeta de vacunación, vacunar a quienes le haga falta, especialmente a los menores de 5 años. Si su niño tiene 1 año, le toca esa vacuna, si tiene 2 años, le toca un refuerzo, y si tiene entre 4 y 6 años, le toca una siguiente dosis, también un siguiente refuerzo, y perdón. si no le han puesto Entonces hay que, ninguna, si no le han puesto ninguna, pues ¿cómo se debe puede? empezar el esquema. Nunca es tarde para empezar con este esquema. De hecho, hay mucha gente últimamente que nos ha contactado porque quieren irse a lo del Estados Unidos con el parole y esta cosa, ¿no? Y en Sí, Estados Unidos están pidiendo que la gente que viaje de aquí para allá tenga esta vacuna. Entonces, mucha gente, muchos adultos han estado preguntando para vacunarse. Hay que vacunarse definitivamente y hay que vacunar a los chamos menores de 5 años idealmente, que son los que están en mayor son los riesgo. que están en Y más lo otro es riesgo. hablar de esto, comunicarlo en la familia, preguntar si los sobrinos, si los ahijados, si los primos, si los niños pequeños de la familia están vacunados Eso, y cosas como esta que tú haces para que los médicos tengamos una ventana para conversar al respecto y podamos decir esta información para que la gente no total. generara alarma, sino conciencia, que la gente vaya, Claro, se vacune y vacune a sus familiares. Definitivamente esto ayuda muchísimo que la importantísimo. información se difunda y la gente pues tome conciencia y vaya a vacunarse. Y A si la vacuna no está vacunarse, a disponible, hablarlo en pues ir al siguiente familia, sitio, al siguiente sitio hasta conseguirla. buscar, buscar, como prioridad, tal cual, como una prioridad para evitar el riesgo. De hecho, doctor, ya para finalizar, me gustaría que me dijera, hablando de riesgos, cuáles son los riesgos de un sarampión no tratado y no vacunado. Breve, Bueno, si no porque el estás tiempo se vacunado, me el riesgo es agota. precisamente enfermarte. Y si te enfermas, bueno, una de las primeras cosas que te decía es, Ay, caramba, la señal se nos fue, doctor. Tenemos muy mala interferencia. Me voy a ir a los estudios. Estamos hablando del sarampión. Espero que esta información haya quedado para ustedes. Voy a los estudios. Estamos conversando con el doctor Alejandro Crespo, médico cirujano. Adelante, estudios. Venimos enseguida. y los niños